Bueno, y ya lo estábamos analizando, falta una semana para la entrega del borrador de la Constitución. Los partidos empiezan a posicionarse ante el plebiscito de salida y vamos a conversar sobre este, también de otros temas, con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenida, senadora. Muy buenas noches. Buenas noches, Matilde. Bueno, vemos que ya los partidos están tomando posiciones, falta la Democracia Cristiana. Bueno, todos los partidos de la derecha, desde republicanos hasta Evópoli, acordaron aprobar el rechazar. Y la Democracia Cristiana está, como siempre, con dos almas divididas. Y a usted ha llamado a que se deje en libertad de acción. ¿Por qué no es bueno que un partido político tenga una opción concreta y sea definida? Mira, tal como ocurrió en el plebiscito de entrada, en que la mayoría de los partidos tenían clarísimo dónde estar, y yo no tenía ninguna duda respecto de estar por el aprobar, ¿no es cierto?, un proceso que nos permitiera tener una nueva casa común para todos. Hoy día la situación es distinta. Hoy día nos tenemos que pronunciar no sobre un proceso, sino que sobre un texto. Y en esa situación y en esa disyuntiva, cuando cada uno va tomando, ¿no es cierto?, posición respecto del texto que conoce, se hace difícil que exista en el caso de nuestro partido una posición única, cuando ya dos vicepresidentes del partido han manifestado posiciones distintas. Y eso uno lo va viendo reproducido en las bases del partido. Vimos que en el plebiscito de entrada Renovación Nacional fijó la posibilidad de que las dos posiciones se expresaran, y hicieron campaña por las dos, y les fue muy bien después en la elección parlamentaria. Bueno, en este caso nosotros decimos, si ya hay dos expresiones que son legítimas, como ha dicho el presidente de la República, a pesar de que después le tiraron las orejas, parece, si son las dos posiciones legítimas y válidas, bueno, permitamos, y era mi posición originaria y se lo dije al presidente del partido, permitamos que las dos se expresen. Él, la verdad es que no recogió eso y... Él prefiere una posición definida como partido, que sea un partido que tenga una sola postura. Sí, pero cuando es un tema que se discute, donde no todos se encuentran, y lo han dicho distintos líderes de la democracia cristiana, no se permite que las dos posiciones se puedan expresar en lo que va a ser el despliegue territorial, en la campaña electoral. Bueno, entonces nos vamos, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que cada uno actúe en conciencia de acuerdo a lo que mira en el texto que se está votando. Bueno, dicho eso, el presidente de su partido, Felipe Del Pin, en Mesa Central el domingo, planteó que si un militante votaba por una opción que no era la del partido, tampoco iba a tener una sanción, que era prácticamente dar la libertad de acción de alguna manera. Usted ya tiene decidido su voto. No tengo decidido mi voto. El 4 entrega, y te escuchaba aquí en el completo reportaje que daba, ¿no es cierto?, de cuáles son los pasos que quedan, cuáles son las votaciones que quedan por conocerse. Ya, pero no le creo que no tenga definido su voto por todo el camino que ha recorrido hasta acá, senadora. ¿No sería tal vez más transparente decirlo, en vez de que la gente tomara esta visión de que es una, digamos, es una voz neutral la que está hablando? No. Quedan pocos días para que ya se conozca el texto. Yo siempre lo dije, una vez que el texto sea conocido, yo voy a fijar mi posición, sin ningún tipo de diferencia respecto de lo que ha sido mi historia. Yo voy a decir qué es lo que pienso y cómo voy a votar el texto una vez que el texto se entregue, por respeto a la convención. Me parece que corresponde. No me he adelantado, he puesto puntos sobre la mesa respecto de cosas que me gustan y cosas que me preocupan, pero mi voto lo voy a dar a conocer después del 4. Ya, por lo tanto, hasta ahora solo y de hecho, lo que he hecho hasta bromas con el tema, porque el 5 es mi cumpleaños, entonces digo, voy a ser mayor de edad, así que voy a poder opinar. Entonces va a ser antes de la Junta. Sí, va a ser antes de la Junta. ¿Le da lo mismo lo que diga la Junta? Creo que por transparencia, tal como el propio presidente del partido, la vicepresidenta Proboste, el vicepresidente Yanni Rivera han expresado su posición, yo también la voy a expresar. Ya, y por lo tanto, lo que diga la Junta, nuevamente, no importa. A ver, respecto de la Junta hay otro tema. De acuerdo a la ley de partidos políticos, de acuerdo a las normas que nos rigen, esa Junta está totalmente vencida. Que no es lo que dice el presidente, que dice que es absolutamente válida. Sí, lo que pasa es que parece que no se ha leído la ley de partidos, no se han leído los estatutos. Yo soy consejera nacional y estoy más que vencida como consejera. El Consejo Nacional está vencido, los delegados de la Junta están vencidos, no hemos hecho elecciones, se dan todo tipo de excusas, pero la verdad es que, de acuerdo a la ley, no es un órgano que haya cumplido con la ley electoral, e incluso
podría ser infraccionado o debiera ser infraccionado y no debiera recibir aporte ni financiamiento porque no ha renovado dentro de los plazos que se combina que lo haga la ley. Bueno, ahí hay otra discusión interna dentro de la democracia cristiana. Como muchas otras que hay en el interior del partido. Muchas otras, es un partido que tiene dos almas. Tiene muchas almas. Yo creo que la democracia cristiana es muy parecida a la sociedad del país, ¿no? Representa a la clase media, representa a hombres y mujeres que quieren un país mejor, que pero habitualmente los partidos tienen una posición. Y en este caso, como se trata de un texto donde además nosotros, usted sabe, tenemos un solo convencional, no hemos estado participando activamente y es poco lo que podemos incidir, se ha dado la situación en que obviamente existen quienes creen que hay que aprobar y otros que creen que hay que rechazar. Ahora, el ministro Giorgio Jackson ayer decía aquí en Tolerancia Cero que de acuerdo a las encuestas y los sondeos que también tenían ellos, la tendencia es la que están manifestando las encuestas que hemos conocido y que la razón que tienen ellos, en base a los sondeos que tienen, es que el trabajo de los convencionales es el que la gente no está aprobando. Para usted, ¿cuál ha sido, el resultado de esta encuesta? ¿Se debe al trabajo de los convencionales o al texto? Yo creo que hay una combinación de cosas. Por cierto, el tema de los convencionales, ¿no es cierto?, no ha sido un trabajo que la ciudadanía respalde porque ha habido una actitud que la ciudadanía no valora. Pero también hoy día en que se va conociendo el texto y que se van instalando temas como la plurinacionalidad, los distintos sistemas de justicia, el que no va a haber una igualdad ante la ley ni en el derecho a representación, en fin, una serie de hechos, la ciudadanía va expresando su diferencia y su rechazo a ese texto, por temor, por falta de materialidad de lo que esperaban, porque no ha logrado algo que era fundamental en un texto constitucional, unidad, que uniera a todas y a todos los chilenos. Siempre se dijo que el texto no iba a ser perfecto y que era un texto que podía ser perfectible en el tiempo y así se iban construyendo las constituciones, la ley, lo decía el constituyente Agustín Esquella, que no era un drama que el texto inicial tuviera que ser reparado, reformado, para hacer lo propio con el correr del tiempo en el que se fuera ajustando. A ver, cuando yo pienso en el proceso español del año 78 y veo que ese proceso lo respaldó más del 80% de la ciudadanía, casi el 90%, y concurrió a votar una inmensa mayoría de españoles, y desde el 78 a la fecha la verdad es que casi no ha tenido modificaciones, no es un texto que se haya ido perfeccionando en el tiempo, o el texto alemán, que surge como algo transitorio, pero lleva más de 60 años. Social que luego llevó a esta elección de constituyentes, ha sido un proceso que tal vez no tuvo el tiempo ni la serenidad para escribirse como se hubiera podido escribir, como se debiera haber escrito tal vez, porque todavía estaba manifestando todas esas emociones del estallido. Mira, lo dije el otro día en un programa, mi padre siempre me decía, mi padre ya murió, que nunca tomara decisiones enojadas, porque seguro que me iba a enojar, me iba a equivocar. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con la constituyente, ¿no? Tomar decisiones enojados desde la rabia, desde la revancha, no hace que podamos escribir algo bueno. Y por eso hoy día tenemos los que dicen aprobar para reformar o los que dicen rechazar para modificar. Vale decir, lo que hay encima de la mesa no gusta. Y esa es la primera gran conclusión. Y si no gusta, la pregunta es ¿por qué tenemos que aprobarlo? ¿Por qué no nos damos una oportunidad como país para tener algo que efectivamente nos encuentre, nos reúna a todas y a todos? Siempre se dijo que esto no, finalmente era un texto que no le tenía que gustar a todos, o que básicamente nadie tenía que quedar 100% contento. No, pero sí tenía que ser un texto que superara la gran deuda del texto que nos rige hasta el día de hoy, que es que no es la casa de todos. Y el problema es que este texto que están poniendo encima de la mesa a las y los chilenos tiene un candado que es de titanio. Es más fuerte que el que tiene la actual Constitución y que nosotros esperamos que se reforme de esta semana a la otra. ¿4/7 es peor que 2/3? O sea, cuando te establecen 2/3 como norma para la inmensa mayoría de las normas de la Constitución, y si no se logra 4/7 más referéndums, creo que es bastante más que lo que hoy día hay. Senadora, desde esa perspectiva, también se le preguntaba ayer al ministro Jackson si el gobierno estaba preparando un escenario para el próximo 5 de septiembre. No lo dijo claramente, pero el gobierno sin duda que se va a poner en todos los escenarios, como lo dijo anteriormente el presidente.
¿usted está ya pensando en qué es lo que debiera pasar el 5 de septiembre? Porque en ningún caso, ya gane el apruebo, gane el rechazo, vamos a tener un país contento o unido. ¿Qué es lo que usted prepara para el 5, si tiene algo preparado? El ministro Jackson dijo hace 2 semanas aproximadamente que con la actual Constitución el gobierno no podía hacer sus reformas, no podía impulsar el programa de gobierno. Nosotros el día siguiente trabajamos con nuestros expertos y redactamos el proyecto de ley que presentamos como reforma constitucional de 4 séptimos, bajar los quórums a 4 séptimos para toda la Constitución. Fue firmado por Matías Walker, por Iván Flores, por Pedro Araya, bueno, quien habla. Y eso esperamos que se vote esta semana, mañana la próxima semana, perdón. Mañana se empieza a discutir. Esperamos que la próxima semana se vote en la comisión y lo vamos a despachar rápidamente del Senado. Eso es pensar en el país hoy día, no esperar a mañana, pensar hoy día, pensar en las reformas que el gobierno tiene que impulsar con esta Constitución. Bueno, la reforma tributaria, ¿no es cierto? La reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma tributaria en algunas partes, porque en algunas cosas, porque en otras obviamente son más simples, pero otras sí requieren de quórums mayores. Entonces, nosotros ya estamos trabajando por el país, para el país. ¿Por qué? Porque creemos que la ciudadanía no puede esperar. Y el 4 de septiembre la ciudadanía tendrá que hablar, decir qué es lo que piensa de este texto, y nosotros espero que hayamos ya logrado rebajar los quórums, al menos en el Senado, y esperamos que la Cámara haga lo propio. Pero también lo que dice el oficialismo actual es que ustedes presentan este proyecto que básicamente recoge las ideas que había presentado Javier Macaya, que no tuvo el respaldo o el eco que hubiera tenido en la UDI, y que lo tomaron ustedes, y que es el grupo que nunca ha querido reformar, y que 2 meses antes de que eventualmente se tenga una constitución distinta, quieren reformarlo. A ver, el grupo de Macaya y todos los demás tienen que demostrar con sus votos que están dispuestos a avanzar. La primera prueba de fuego es este proyecto que presentamos nosotros, no la derecha. Y después de eso, o antes de eso, tenemos que decirle al país cuáles son las materias que la derecha está dispuesta a avanzar. Derechos sociales, ¿no es cierto? El famoso tema del Estado subsidiario que se habla tanto, el tema de efectivamente modernizar el sistema político y tantas otras materias en las que no se ha querido incursionar. Yo creo que hoy día estamos en un momento decisivo para el país y todos y cada uno de nosotros tiene que transparentar, ¿no es cierto?, no solo cómo va a votar, y yo lo he dicho, el 5 de julio vamos a decir cuál es nuestra opción, sino que también a qué estamos dispuestos. Muchos de nosotros hemos dado peleas, Matilde, por la ley de pesca, por el litio, por las reformas laborales. Yo fui ministra de Trabajo de la presidenta Bachelet y me fue muy difícil avanzar en ese ámbito. O sea, historia tenemos. Hoy día la derecha es la que tiene que demostrar si está dispuesta o no a avanzar en los cambios que la ciudadanía quiere. Senadora, durante la semana que recién pasó, el presidente Boric se reunió con el expresidente Ricardo Lagos, se sacó una selfie. Usted tiene la misma selfie sacada días antes. No, me la saqué el viernes. El viernes, ya. Después del presidente Boric. Ya, la misma selfie. ¿Qué representa para usted la selfie que se sacó el presidente Boric con el expresidente Lagos? Es una selfie más que se ha sacado el presidente Ricardo Lagos con muchos y muchas en aquel despacho que es tan importante, al menos para mí. Yo me he juntado muchas veces con el presidente Lagos, he conversado muchas veces con el presidente Lagos, no esta vez, sino que muchas otras. Nunca lo había hecho público. Y decidió hacerlo público porque ya la ve, porque vio la foto del presidente. Nunca lo había hecho público, sino la verdad es que porque me he juntado tantas veces, Matilde. Es que es la misma selfie, además. Es la misma oficina. Claro. No es exactamente la misma posición, pero es la misma. Y yo le tengo un gran cariño. Yo trabajé con el presidente Lagos, es un gran líder de nuestro país y siempre he valorado el trabajo, lo que él hizo, las transformaciones que impulsó, y creo que es un hombre que ha marcado la historia de Chile. ¿Él también ya tiene su decisión? Nunca se me ocurriría hablar por el presidente. Yo sé que él está estudiando el texto, lo ha revisado y supongo que está, igual que nosotros, esperando las últimas votaciones que tiene la convención y, bueno, él verá, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer con su posición respecto de un tema tan importante para Chile. ¿Usted cree que él va a tomar alguna postura? No soy quien para hablar de lo que va a hacer él. Supimos que el expresidente Eduardo Frei sí va a tomar una postura. Tampoco hablaría del presidente Eduardo Frei, también me junto habitualmente con él. ¿Que anunciaría rechazo dentro de esta semana? No lo sé, no sé cuándo hablar, pero conociendo al presidente Frei y al presidente Lagos, yo creo que son personas importantes para la historia de Chile y para el futuro, así que
hay que esperar a ver qué dicen. Hoy día las encuestas dicen, senadora, que gana el rechazo y por una distancia bastante considerable de acuerdo a las encuestas. Hay algunas que lo estrechan un poco más, pero está ganando el rechazo. Sin embargo, hemos visto lo que ocurre en política. 2 meses son mucho tiempo. ¿Cómo ve usted estos 2 meses de campaña? 2 meses son mucho tiempo. Y creo que la ciudadanía se va a ir expresando, van a ir informándose del texto. Yo he recorrido prácticamente todo el país, Matilde, y hay temas que son muy sensibles para la ciudadanía, el tema de seguridad en el norte y en el sur, el tema del agua, el tema de la seguridad alimentaria en nuestro país. Pensando en la campaña, porque es que algunos tienen se que van ver a desplegar, claro. Es que estos temas tienen que ver con la constituyente. Texto, los constituyentes. ¿Por qué boicoteando el texto? Porque hay algunos que se han dedicado a difundir fake, otros que de lado a lado. Yo creo que por responsabilidad uno tiene que hablar con el texto en la mano y explicar, ¿no es cierto?, lo que esto significa. Dentro del texto, y eso es importante y te lo pueden decir todos los constitucionalistas y cualquier abogado, dentro del texto está la historia de la ley. Eso es parte del texto también para la defensa de los derechos que ahí se consagran, de las acciones que ahí se contienen. Senadora, finalmente, la Constitución es una distribución nueva de poder y los que aprueban dicen que los que están perdiendo poder son los que van a rechazar. ¿Qué dice usted? Yo creo que lo más importante de este texto es cómo se garantizan derechos, cómo se garantiza la democracia, cómo se establece la estructura no solo del poder, sino de los derechos. Y si hay unidad, si hay igualdad, si la democracia está o no garantizada con este texto. Quienes sostienen que los que van a rechazar lo hacen porque se pierde poder, la verdad es que no se me ocurriría nunca decirle eso a hombres y mujeres de norte a sur que poder no tienen y lo que quieren es certeza, seguridad y defender la democracia. Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Prime.